estás, Diego? Bien, muy bien, muchas gracias, Pedro, por recibirme. Gracias, igualmente. Gracias. Pues mira, últimamente, digo, como bien acabas de comentar, las fusiones y adquisiciones pues han seguido creciendo, ¿no? En México, por lo menos el año pasado existió un incremento de casi 22% en el número de transacciones. Que se reporta, porque no todas las transacciones se reportan y todas las transacciones aparecen en los medios, más de 40,000 millones de dólares. Entonces, pues es un mercado importante donde hay transacciones, yo creo que muy polarizadas, porque transacciones son muy grandes o relativamente pequeñas. Relativamente pequeñas, 50, 100 millones de dólares, ¿no? Entonces, lo que normalmente se reporta, o lo que normalmente se ve en los medios es pues, el monto, ¿no? O sea, tú ves en el monto y hubo una transacción que alguien compró un negocio por tanto. Lo que luego ya no se ve es qué pasa después de eso. ¿Qué pasa cuando tú y yo acordamos un precio y al día siguiente pues yo tengo que reportarle a mis accionistas o al público inversionista qué fue lo que compré? Entonces, esta contabilidad de compra, que no es algo nuevo, que ya lleva bastantes años en México, cobra mucha importancia porque lo que busca es transparentar, por así decirlo, o asignar de ese precio de compra en activos específicos. Es decir, cuando tú compras un negocio, pues lo compras porque tiene una marca, porque tiene una base de clientes, porque tiene un contrato de distribución, una exclusividad, incluso know-how o conocimiento técnico de las personas del negocio. Entonces, esto enriquece mucho la información financiera. Anteriormente, cuando compraba alguien un negocio, decían, oye, yo pago 100 pesos por el negocio, que tiene valor en libros de 20, y todo se registraba como un concepto que se conoce como crédito mercantil. Que ese crédito mercantil, pues al final, como usuario de la información financiera, no te decía nada. Dices, oye, pues pagué 80 pesos de más, ¿no? Ahorita lo que es importante es decir, oye, ¿qué compré? O sea, compré, insisto, una marca, unos clientes, un valor, o sea, reconocido, porque, por ejemplo, si tú analizas, las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, y tú ves el diferencial entre el valor en libros y el valor de capitalización, pues es casi del doble. Entonces eso te dice, oye, hay un valor adicional que es el que se traduce luego en las adquisiciones y en este proceso de asignación, que son temas intangibles, son temas que generan valor al negocio, que generan valor al usuario, insisto, de la información financiera, y que hay que reflejar adecuadamente en los estados financieros. Entonces, en la medida en lo que estos ejercicios se hagan apegados a ciertas normas, a ciertos procedimientos, tanto contables como de evaluación, pues el usuario de la información financiera va a tener información clara, transparente, donde va a decir, pues en efecto, lo que se compró en este caso fue X, Y, Z cosas, ¿no? Que antes no se veía así. Insisto, el mercado de fusiones y adquisiciones sigue creciendo en México. Lo vemos todos los días, ¿no? Con adquisiciones importantes en el sector de telecomunicaciones, en el sector de consumo, en el sector industrial. Entonces, lo que es muy importante es reflejar adecuadamente esas transacciones desde un punto de vista financiero. Diego, ¿podríamos decir que la tendencia de los negocios es a que se hagan súper gigantes? Pues digo, sí se ha visto una consolidación en ciertas industrias. Ajá. Y se ven tendencias cada vez más claras de concentrar negocios. Sí. Ciertamente está sujeto a cumplir con ciertos temas de competencia y una serie de cosas. Sí. Sin embargo, sí es común que se vean concentraciones en la industria farmacéutica, en la industria de telecomunicaciones. Pero por otra parte también hay algunas otras empresas, organizaciones y organizadores, o sea, CEOs de compañías que dicen, vamos a rasurar a las actividades que tenemos. Exacto. Para concentrarnos, como diría mi abuela, zapatero a tus zapatos, y entonces muchas de las actividades que se fueron adosando a una organización que se empezó a diversificar mucho, hay también una tendencia hacia vender justamente parte de sus líneas colaterales para dedicarse a lo principal. Sí, y finalmente ahí lo que es importante es que hay compradores o financieros o estratégicos. Entonces, como bien dice, si un grupo se separa una parte de su negocio, pues seguramente hay alguien que esté interesado en esos activos, que finalmente esos activos conforman un negocio, porque al final yo puedo ir y compro cierta maquinaria y equipo, pero también estoy comprando relaciones con clientes, probablemente estoy comprando una marca que tal vez para el grupo anterior ya no tenía un valor, pero finalmente para mí puede ser mi boleto de entrada a un mercado. Claro. Entonces, o tu salvación. O mi salvación, sí. Exacto. O sea, porque digo, tal vez ellos tienen la marca y dicen, oye, pues esta marca ahorita ya, pues es una marca que está de salida, pero puede ser una marca que sea importante y que sea reconocida en el mercado, que tal vez ya no está en la misma operación, pero que tiene un valor, llamémosle, sentimental.
Entonces alguien puede decir, oye, yo veo valor específico en ese activo intangible. Entonces alguien va y compra ese negocio y lo monta, por así decirlo, a su negocio propio. Entonces ahí revitaliza la marca, revitaliza los activos, y lo que para alguien tal vez ya no tenía valor, para ellos sí tiene valor. Claro, y esta, digamos, esta forma de revolver toda la actividad económica del país y redireccionarla en algunos momentos con fusiones, adquisiciones o separaciones, estas desinversiones, empiezan a dar una nueva conformación a las organizaciones de un cierto tamaño, porque estamos hablando, son empresas por lo general o medianas o para arriba, ¿no? En el caso de las pymes no se ve un movimiento similar. Mira, sí, pero no es tan claro. O sea, finalmente, como te comentaba, o sea, las transacciones se reportan. Entonces, cuando son transacciones relativamente pequeñas, pues es muy difícil saber. Se diluyen. Exacto, se diluyen. O sea, normalmente lo que sale en las noticias son las transacciones, pues las grandes, ¿no? Las de más de $1,000 millones, las transacciones de empresas importantes, reconocidas, multinacionales. Entonces, pero la actividad es mucha. O sea, hay muchísima actividad. Entonces, yo creo que empata mucho con lo que comentas en el sentido de un reordenamiento de la actividad económica y al final de una utilización, yo creo que más eficiente de los activos que ahí existen, ¿no? O sea, tal vez alguien no lo utiliza como debería, pero alguien ve valor en eso. Por supuesto que sí. Pues ahí está. Yo creo que el análisis es muy interesante y da lugar en este tiempo, cuando estamos viendo dentro de las megafusiones, o digamos, vamos a no darles tanto así un valor espectacular, fusiones, adquisiciones, desinversiones que se empiezan a dar y que empiezan a reconformar un mercado empresarial que no es un movimiento que nada más venga como un reflejo de México. Esto es algo que está reflejándose en todo el mundo, es cada vez más constante lo que se llama el due diligence, ¿no? Esta forma de lo que haces, dame información, la analizo, la proceso, le doy un valor y me quedo con ella en función de que nos pongamos de acuerdo. Exacto. Y esto es algo que creo que empieza a ser una medida cada vez más creciente y sobre todo habla de algo que pienso que como efecto colateral es muy importante y muy necesario para nuestro país, que es la institucionalización, la corporativización de las organizaciones. Sí, es un tema también de gobierno corporativo, o sea, de que los accionistas sepan qué están comprando, ¿no? Y de que el público que tiene sus recursos invertidos en una empresa que cotiza en los mercados de capitales, pues sepa en qué se gastó, por así decirlo, el dinero, ¿no? O sea, ¿qué compramos? ¿Qué compramos? Diego Ortiz, como siempre, Deloitte, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿A dónde podemos localizarlos a ustedes como Deloitte? En Twitter, en Deloitte MX. En Deloitte MX, sí. Ahí está, como siempre, esta enorme organización que creo para ustedes ya a lo largo de los años ha venido ganando de ustedes su confianza. Esto lo ha hecho conmigo también.